Agradecemos mucho la presencia de quienes se han dado cita a esta interacción que se realiza con la finalidad de cumplir con los requerimientos mínimos y también con actividades de vinculación para nuestra formación profesional dentro de la asignatura Practicum 2, prácticas profesionales y vinculación con la colectividad de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. El tema que vamos a tratar hoy es violencia y femicidio juvenil. Las personas que nos van a transmitir toda la información referente a esta investigación somos Alba Olivo Cobos, el colega Folwer Cox Alcibar, Oscar Omar Askin y Alex Ernesto Girón Silva. Al final daremos una pequeña rondita de preguntas en donde confirmaremos que nuestra transmisión de información sea efectiva y también donde resolveremos las dudas e inquietudes que ustedes lleguen a tener. En primera instancia, nuestro compañero Folwer nos va a hablar un poco sobre las definiciones del tema. Sigamos. Folwer. Parece que tenemos un inconveniente con el audio, no sé si nos escucha el compañero Folwer para que nos comparta la información respecto al tema. Disculpas que se me quedó el micrófono apagado. La violencia contra las mujeres, como se observa y se escucha en diferentes medios, sean estos radiales, televisivos e impresos, es una problemática que aqueja al mundo entero. El fenómeno social atenta contra los principales derechos de las mujeres, no permitiéndolas que tengan un normal desarrollo personal, familiar y social. Esta violencia ha llegado a convertirse en un tema de mucha preocupación a nivel internacional. Por razón, hoy en día, si se han dado cuenta, hay una serie de instituciones o grupos sociales que han realizado algunas acciones para tratar de erradicar o frenar este tipo de violencia. Pese a todos sus esfuerzos, la violencia contra las mujeres nunca ha sido erradicada. Es así como en algunos países la violencia cada día se profundiza más, llegando a extremos como son el asesinato de mujeres, solo por el hecho de ser mujeres. La violencia es un fenómeno social muy complejo, de carácter multifactorial y multicausal. ¿Qué queremos decir con esto? Multifactorial, que son anomalías congénitas producidas por genes anormales que interactúan con el medio ambiente, perjudiciales, multiculturales. Multiculturales es una enfermedad que en particular que puede ser acusada por más de un mecanismo causal. En cada uno de ellos involucra acciones conjuntas de múltiples causas y componentes. En este sentido, todas estas anomalías implican en una respuesta impulsiva en contra de las normas de convivencia pacífica, tanto perjudicando y agrediendo los derechos de las personas y la sociedad, principalmente los referidos a la vida, la libertad, el desarrollo, la propiedad. Podemos decir que el resultado que termina con la muerte de las mujeres, esta muerte se inicia con la violencia física, psicológica, sexual. Estas muertes dan lugar a un principio que
envuelve al maltrato, abuso y hasta amenazas dependiendo de algunos casos. El femicidio. ¿Qué es el femicidio? Esto nos hace referencia al acto o a la forma de asesinato que cometen contra las mujeres. Tomen en cuenta que este acto no es cualquier circunstancia, sino en el marco de la tan compleja violencia de género, la misma que ataca desde el sistema que mantiene la subordinación e invisibilización de las mujeres, las expone como víctimas de un sufrimiento permanente. Por lo tanto, podemos decir que el femicidio es una consecuencia de la violencia extrema contra las mujeres, solo por su condición. Las mismas que reflejan la existencia de crónicas inequitativas, desiguales, basadas en el poder, el machismo o una sociedad patriarcal que surge de los patrones socioculturales. Esta es la razón por lo que se da el femicidio. Siguiendo con lo concerniente a las definiciones, la otra definición, la misma que nos dice que el femicidio es el asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género, que ocurre tanto en el ámbito privado y en el espacio público. Esta declaración agrega que las acciones comprenden aquellas muertes de mujeres en manos de sus parejas, exparejas o familiares, asesinadas por acosadores, agresores sexuales o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la muerte de otra mujer, pero que lamentablemente quedaron atrapadas en la acción del femicidio. Avanzando con el análisis de este interesante tema y comprender de mejor manera este fenómeno, es importante poder definir algunos términos, saber qué se entiende por violencia y juventud, pues este ha sido un concepto sometido a diferentes interpretaciones por muchos actores, personas, científicos, entre algunos. Podemos decir que la violencia es un comportamiento voluntario que provoca o consigue inducir daños físicos, emocionales y psicológicos a las personas. Las mismas que se ejecutan con potencia o ímpetu se relacionan necesariamente con la agresión física. No, también puede ser a través de intimidaciones o insultos. Como decíamos anteriormente, la violencia es un concepto sometido a diferentes interpretaciones. Teniendo en cuenta de qué se trata la violencia, desde sus manifestaciones juveniles y más su vínculo con el consumo de las drogas ahora en la actualidad, podemos identificar algunas formas de comportamiento negativas propias y agravables a la violencia. Las mismas que lesionan la integridad física y muchas provocan la muerte, lesiones, riñas sobre otras personas. Retomando el término femicidio, este fue utilizado por primera vez por Diana Roussel en el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra las Mujeres en el año de 1976, definiendo al femicidio como el asesinato realizado por hombres motivados por el odio, desprecio, placer, o sentimiento de que son su propiedad, las mujeres. Definiendo el femicidio como el asesinato realizado por hombres motivados por el odio, desprecio, placer o el sentimiento de que son su propiedad. O como dicen vulgarmente en nuestro medio, las consideraban como una mercancía. Al igual que se hizo con la definición de término violencia, ahora le hacemos con el término juvenil.
Como su nombre mismo lo indica, es aquello que pertenece a la juventud. Podemos decirlo que esto se refiere a la edad, que se sitúa en la infancia y la vida adulta, considerada entre 15 a los 25 años de edad. También se dice que no existe límite preciso para definir la juventud, ya que en determinados aspectos las personas de 40 aún siendo jóvenes. Algunos expertos sostienen que la violencia es un rostro fundamental del ser humano, o sea que hasta los niños ahora son violentos por naturaleza. Nuestra sociedad, sin embargo, cuenta con algunos mecanismos para reprimir dicha condición violenta y evitar enfrentamientos. Pero sí es importante considerar que cuando fallan estos mecanismos, y esta puede ocasionar numerosas víctimas. La violencia puede producirse tanto contra hombres como también contra las mujeres, pero sí es importante tomar en cuenta al hablar de violencia de género, las cosas de violencia contra las mujeres o la mayoría sobrepasan en cualquier límite. Por tanto, quienes practican violencia en contra se llena de cierto poder subiendo que sus víctimas por el hecho de ser mujeres son símbolos de debilidad y creen tener todo el derecho de impregnar en ellas las huellas de la fuerza o de hacer ella a su antojo. Hasta aquí mi intervención. Voy a darle paso a la compañera Alba para que continúe con la presentación. Continúa nuestro compañero Oscar, Perdón, y nos va a compañero hablar Oscar. sobre los derechos reconocidos en el Ecuador en relación a este tema. Muy buenas noches, estimados invitados, compañeros. Asimismo, continuando, me toca derechos reconocidos en el Ecuador. El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia se encuentra establecido y protegido en las principales leyes nacionales, como la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, Reglamento a la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, principales instrumentos internacionales de ley como la Convención Interamericana sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belém do Pará, Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. El objetivo de la ley vigente en el Ecuador desde el 5 de febrero de 2018 es prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y mayores adultos. Para esto, la ley crea el Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en el cual las instituciones públicas competentes coordinan y articulan su trabajo a favor de las víctimas de violencia contra las mujeres. El Código Orgánico Integral Penal, en el año de 2014, por primera vez en el Ecuador, se tipificó en la ley penal las infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Esta violencia puede ser física, psicológica y sexual. Para investigar y sancionar los actos de violencia dentro del proceso penal, existen fiscales, defensores, jueces especializados, a diferencia de la LOIPEN. Los tipos penales del COIN están dirigidos a sancionar penalmente los hechos de violencia que ocurren en la familia. Es por eso que la Asamblea Nacional debe analizar la pertinencia de crear nuevos tipos penales que no se refieran únicamente a la violencia contra las mujeres en la familia, sino en el ámbito público. En el Ecuador se ha realizado
un gran avance legislativo al incorporar el femicidio como un delito contra la vida de las mujeres en el Código Orgánico Integral Penal. En el artículo 141 contempla el femicidio en la sección delitos contra la inviolabilidad de la vida, donde se enfatiza en su definición de dar muerte a una mujer por su condición de género o por el hecho de serlo. La condena varía entre los 22 años a 26 años de pena privativa de libertad. El artículo 142, circunstancias agravantes del femicidio. Cuando concurran una o más de las siguientes circunstancias, se impondrá el máximo de la pena prevista en el artículo anterior: haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima, exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relacionadas, familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar de la víctima, el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público. De igual manera, ustedes muy bien lo saben, que todos estos actos deben ser denunciados, poner en conocimiento a la autoridad competente mediante la denuncia, solicitar medidas de protección para la víctima, que se practiquen las valoraciones física, psicológica y sexual y entorno social de la víctima, activación del sistema de protección de las víctimas y el botón de seguridad otorgado por las unidades policiales para el apoyo y respaldo en beneficio de la mujer. Eso es en cuanto a mi tema. Doy paso a mi compañera Alba. Los puntos que yo voy a tratar tienen relación sobre la problemática en sí, sus causas y efectos. ¿Cuál es el problema principal a tratar? La violencia generalizada contra las mujeres, que termina en femicidio. Ahora, podemos ver que existen múltiples causas, pero las que expondré recogen la mayor cantidad de incidencia, es decir, se repiten con mayor frecuencia. Podemos decir que una de las causas es la baja autoestima. La autoestima es uno de los sentimientos que se relaciona con problemas psicológicos en las personas. Ahora, no hay que caer en el error de que las mujeres permiten que se genere violencia contra ellas. No es así. El hecho es que las mujeres estamos sometidas a una condición de formación en sumisión desde la infancia. Entonces, esto afecta nuestro ser interior, nuestro crecimiento, y somos permisibles ante acciones que lesionan nuestra autoestima. Existen mujeres muy hermosas, muy bonitas, que de hecho son parte de los estándares de belleza reconocidos generalmente, muy inteligentes, profesionales, autónomas, empoderadas. Sin embargo, permiten que familiares, amigos o personas cercanas afecten o lesionen su ser de manera psicológica, simbólica, física, emocional, verbal. Y esto propende al desarrollo, al avance de la violencia contra ellas, y también termina en actos no solo psicológicos o verbales, sino actos físicos y en ocasiones en la muerte, que es el fin máximo de la violencia contra la mujer. Podemos ver que otra razón, otra causa para que exista actos de violencia y femicidio contra las mujeres es la exclusión social. Es cierto, se debe reconocer que en el mundo y en países capitalistas sobre todo han existido avances en la inclusión a las mujeres en el aparato productivo, laboral de los mismos. Es importante también reconocer que aún existen grandes diferencias para que las mujeres encontremos un punto de desarrollo profesional
en el ámbito laboral, en el ámbito social, para que las mujeres estemos en estándares o en puestos jerárquicos iguales que los hombres, debemos pasar un trabajo más largo. Se dice que en el Ecuador una mujer gana el 14% menos realizando el mismo trabajo que los hombres. No quiere decir que en términos de sueldo gana menos, quiere decir que tiene que trabajar 14% más para ganar lo mismo. Yo, siendo una profesional ecuatoriana, puedo decir que sí es cierto, porque he asumido en el ámbito de mis competencias más responsabilidades de las que merecía, pero solo por el hecho de ser mujer no puedes decir no. ¿Por qué? Porque culturalmente está asociado a que si ya me hicieron el favor de darme trabajo, pues tengo que aceptar para poder trabajar. Y es realmente injusto, porque más allá de mi género, mi capacidad profesional no puede ponerse en discusión. Avancemos. Otra razón para que exista violencia es el machismo. Regrese, por favor, una diapositiva. Es el machismo. El machismo es una manifestación ideológica de violencia contra la mujer, en donde el hombre demuestra su dominio y superioridad. Y nosotras tenemos que vivir bajo el estigma de sumisión, de debilidad y de dependencia. Ahora, el machismo no es solo golpear y lesionar físicamente a una mujer. El machismo es marcar una diferencia entre estos dos géneros y establecer que la mujer debe y está obligada a hacer ciertas cosas por el simple hecho de ser mujer. Es decir, estoy en mi casa, convivo con mis hermanos, por decirlo así, o ustedes con sus hermanas, y bueno, todos estamos viendo el partido de fútbol, pero las que tienen que lavar los platos son las mujeres. Porque sí, porque son mujeres. Desde ahí nacen los actos de machismo contra la mujer y se generalizan, aumentan, se desarrollan, crecen en todos los ámbitos de la sociedad, es decir, en el trabajo. Estoy en una reunión laboral en donde comparto temas propios de esa actividad, pero la que tiene que servir el café es la mujer. ¿Por qué? Porque es mujer. Y eso es lo que vivimos en nuestra sociedad. Vamos en otros ámbitos, no en el profesional, sino en la convivencia diaria, en el gimnasio, en la calle. Las mujeres tenemos que transitar y caminar sabiendo que en algún momento podemos ser atacadas. Y no tenemos la tranquilidad. Y el ataque no solo puede ser físico, puede ser una intimidación, puede ser una apreciación equívoca sobre nuestro aspecto físico o sobre nuestra dirección en el camino. Y eso es una demostración tácita de machismo que no es superada y que debe comenzar desde nosotras como mujeres, formando a futuros hombres que luchen con esta equidad de género en conjunto con nosotras. Y sí, termina con hombres reconociendo que existen esas diferencias y dispuestos a mejorarlas. Avanzamos. Otra causa que podemos ver es la violencia institucional. Es decir, en el Ecuador podemos reconocer que institucionalmente se agrede a la mujer, se la menosprecia cuando va a hacer algún trámite o cuando por lo menos genera una denuncia. ¿Cuántas veces hemos escuchado un caso de mujeres que van a poner una denuncia por violación y primero le preguntan, ¿usted cómo estaba vestida? ¿Usted le dio permiso? ¿Usted quería? ¿Usted lo incitó? Las mujeres no incitan a los violadores violan a mujeres. Así de simple. Entonces, la violencia sí está institucionalizada. Sí debemos reconocer que existe también una vulneración extra a mujeres que se encuentran en estados de vulnerabilidad, es decir, mujeres con orientación sexual diferente, mujeres socioeconómicamente diferentes, mujeres en una edad en donde ya no se pueden defender por sí mismas, o mujeres con algún tipo de discapacidad, mujeres que pertenecen a un espacio técnico distinto al socialmente respetado, y esto propende a que sea otra causa para la violencia y el femicidio juvenil. Ahora, los efectos. Hay muchos efectos que vemos día a día. La sociedad en cultura de violencia. Nuestra cultura acepta la violencia. Si nosotros vemos a un hombre pegándole a una esposa, decimos, no, en relaciones de pareja nadie se debe meter. Entonces somos cómplices de la vulneración de ese derecho. Es decir, alguien está intentando contra la vida y contra la integridad física de otra persona
y lo permitimos, y nuestra cultura lo socava, lo acepta y nosotros lo promovemos. Es decir, si hablamos en términos de cultura, todos somos responsables y debemos cambiar ese hecho. Otro efecto son las muertes violentas de las mujeres. En nuestro país, hasta entre enero y marzo de 2020, se hicieron 911 denuncias o llamadas, al 911 se recibieron 70.000 llamadas de emergencia en relación a violencia intrafamiliar. De todas esas denuncias, de todas esas llamadas, en el año 2020, también se puede sacar otra estadística en donde dice que del 1 de enero al 16 de enero se registraron 101 femicidios en Ecuador. Es decir, 111 mujeres murieron en aproximadamente 16 días en este país. ¿Cuántas debemos morir para que cambie esta situación? Es lamentable que el último punto de la violencia de género sea la muerte. Es decir, el machismo, la cultura ha hecho que hombres consideren que las mujeres somos de su propiedad, somos un bien extinguible dentro de sus decisiones y su dominio. Es decir, nos pueden matar cuando consideran que nuestras decisiones, nuestro comportamiento no es aceptado a su posición de superioridad y dominio que tienen. Es importante analizar esto porque la violencia y la muerte el feminicidio no solo acaba con una vida, sino que genera efectos tan grandes en nuestra sociedad en donde este tipo de hechos son aceptados, son difundidos y son compartidos con total normalidad, siendo la muerte, siendo la extinción de una vida, la mayor vulneración de derechos existentes en el mundo. Otra secuela también existe en los allegados, en las personas en los familiares de las víctimas del femicidio. Estas personas tienen secuelas psicológicas, repiten este círculo de violencia, son personas que tienen baja autoestima o cualquier psicopatía que pueda definirse a largo plazo y también crecen en violencia y quizás algunos hijos de mujeres violentadas terminarán siendo violentadores en un futuro. Continúa nuestro compañero Alex sobre las medidas tomadas por el Estado para evitar este tipo de violencia y hechos que afectan y vulneran derechos. Muchas gracias, compañera Alba. Buenas noches a todos los compañeros que están viendo esta videoconferencia. Bien, el tema que vamos a tratar es medidas tomadas por el Estado. Las medidas que han tomado el Estado, podemos mencionar que el Ministerio del Interior, tanto la Fiscalía General de Estado, el Consejo de la Judicatura y varios gobiernos locales como los de Quito, Guayaquil o Cuenca registran los actos de violencia contra la mujer entre los femicidios. La dificultad principal en el registro se encuentra en que no existe un sistema de registro único que articule la información de las distintas instituciones, homologue conceptos, enfoque y analice los datos, lo cual, en un contexto de articulación central y local, permitirá generar políticas públicas que responden a la realidad particular orientadas a la reducción de la violencia contra la mujer, en especial del femicidio, ¿no? Continuamos con que en Ecuador se ha enfatizado mucho el tema de los derechos humanos. Así lo demuestra nuestra Constitución del año 2008, en cuya parte dogmática, en armonía con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, proclama el derecho a la vida en su artículo 66, numeral 1. Asimismo, a una vida digna, artículo 66, numeral 2. A la igualdad ante la ley sin discriminación por razón, entre otras, de sexo, identidad de género y orientación sexual. Artículo 11, numeral 2 y artículo 66, numeral 4. A la integridad física, artículo 66, numeral 3. ¿Para qué te sale? Báñate, gordo. Deja el teléfono ahí conectado. Numeral 3. A la salud, por el artículo 42, y el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Y a la obligación de adoptar medidas para prevenirlas, eliminar y sancionarlas en todas sus formas, lo que menciona el artículo 66, numeral 3, literal B. En lo relativo a la judicialización de los hechos de violencia intrafamiliar, sexual y de género, se dispone a la no exclusión de los testimonios de familiares y personas afines al procesado,
y que han sido afectadas por su acción, garantizando así el derecho a las víctimas a plantear y proseguir la acción penal correspondiente. Lo menciona el artículo 77, numeral 8. Asimismo, la Constitución de la República del Ecuador consagra a la y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país. Según el censo del 2010, el 24.8% de la población ecuatoriana es joven. Sin embargo, el 48% de ellos viven en condiciones de pobreza. Esta realidad es tomada en cuenta por parte del Estado y en ese sentido, con la Agenda Programática de Juventud de 2012, se impulsan a tomar medidas en temas significativos como la prevención de violencia, prevención de embarazo en la adolescencia, fomento de voluntarios y la inclusión económica de las y los jóvenes. Esto podemos relatar que tanto el gobierno nacional y tanto la Constitución y los tratados internacionales nos consagran y respaldan la seguridad jurídica en el sentido de que todo acto de violencia y femicidio juvenil debería ser correspondiente en sus demandas y tomar las acciones legales correspondientes, ¿no? Vamos a concluir que el Plan Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, mediante la resolución numeral 22, publicada en el Registro Oficial 247.5 del 3 de diciembre de 2004, aprobó el Plan Nacional de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, marco general de las políticas y protección integral a favor de los niños y niñas y adolescentes, que se plantea la misma sobre los objetivos importantes. El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional 2021. Continuando con la presentación, vamos al tema a continuar, transformación de patrones socioculturales. Aportar en la transformación del imaginario social y las prácticas que naturalizan la violencia de género a través del proceso de sensibilización e información que muestran la discriminación hacia la mujer como sustento de relaciones inequitativas y violentas entre hombres y mujeres en todo su ciclo de vida. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Cultos del 2015. Como resumen de lo que se aporta como medidas tomadas por el Estado, tenemos que nos garantiza tanto la Constitución de la República del Ecuador, los tratados internacionales, la ley de la niñez y los ministerios, tanto el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, que son organismos que han tomado ciertas medidas significativas para tomar como prevención de la violencia, prevención de embarazos en la adolescencia y que fomenten el voluntariado y la inclusión económica de los jóvenes. Con eso concluyo, estimados compañeros. Muchas gracias por su amable atención. Vamos a dar paso a la compañera para... En este momento, queridos participantes, vamos a hacer unas pequeñas preguntas para confirmar la efectividad en la transmisión de esta información y posterior a ello, si ustedes tienen dudas, inquietudes, lo vamos a solventar. Sin embargo, mientras tanto, yo en este momento, mientras desarrollamos las preguntas, les voy a compartir un pequeño link. Este link es sobre la encuesta de satisfacción de esta interacción. Este link lo voy a compartir por este. Uno de los integrantes del grupo lo va a compartir en la plataforma WhatsApp, con la intención de que les llegue a todos y todos puedan responder a esta encuesta, que es la verificación y la satisfacción sobre esta interacción 2, ¿no? Tenemos la pregunta por parte de nuestro compañero Folwer. Él nos va a hacer una pequeña cuestión, nos va a compartir una pequeña inquietud. Ustedes, por favor, contesten quien tenga más clara toda esta información. Vamos, Folwer. Prende el micrófono. Folwer, enciende el micrófono para que pueda realizar su pregunta. Perdón.
Sí, había visto prudente hacer la siguiente pregunta para que me pueda responder cualquiera de la sala. ¿Conocen algún mecanismo para erradicar la violencia de género? Podría ser, buenas noches, podría ser un mecanismo la educación, inculcar o fomentar la educación al respeto. ¿Cómo está? Buenas noches. De acuerdo. Muy interesante la respuesta. Muy interesante, porque a raíz de la educación se cambia generacionalmente esta estructura y esta cultura de violencia y se generan nuevos paradigmas en relación a la equidad de género. Me parece la respuesta más. Vamos, Oscar, ¿tiene alguna pregunta a nuestros oyentes? Perdón, agregando un poquito a la respuesta, como decíamos, el mundo sigue siendo una realidad, la violencia de género, en la que tiene que enfrentarse diariamente. Como saben, miles de mujeres son violentadas en las calles, en sus comunidades, e incluso dentro de sus mismos hogares. Pero como se había dado cuenta, como se darían cuenta ustedes, que también en los centros educativos sufren mucha violencia nuestros jóvenes estudiantes ahora en la actualidad. Por eso creo que una excelente manera de ayudar a prevenir la violencia es la educación. Esto se puede centrar desde su hogar, como decíamos, y luego puede llegar a las personas dentro de su comunidad, su trabajo, y así sucesivamente. Hablando de algunos temas como hablar sobre los consentimientos, el impacto de la violencia, cómo interponerse de manera segura. Por ejemplo, la ONU Mujeres también nos recomienda iniciar conversaciones sobre los roles de género a una edad temprana, debatir las características tradicionales asignadas al hombre y mujeres, hacerles saber a los niños y niñas que nada de malo en ser diferentes. Considero que esto sería uno de los puntos más importantes que se puede hablar sobre la violencia de género. Siga, compañero Oscar, con su pregunta. Sí, compañeros, buenas noches. En realidad es muy fundamental saber nuestros derechos y qué podemos hacer en caso que un familiar o vecino o vecina tenga problemas de violencia contra mujer. ¿Cuál sería la base fundamental para evitar esto? Nosotros como familiares y vecinos. Buenas noches. La respuesta sería solicitar medidas de protección para la víctima. Sí, excelente. Las medidas de protección a la víctima, una de ellas es lo fundamental, el alejamiento de esta persona. Que se aleje de la persona y más que todo la policía del sector tenga conocimiento y esté pendiente para evitar agresiones físicas y posiblemente llegar al femicidio de la víctima. Muy bien la respuesta. Yo tengo una preguntita a nuestros queridos participantes. Nos pueden, en relación al tema que yo compartí, ¿qué otras secuelas ustedes consideran se dan a raíz del femicidio y la violencia juvenil que existe en la sociedad? Buenas noches. Otra de las secuelas que se generan por actos de violencia de género es la cultura de violencia. Otra, la formación de violencia desde la infancia. Crímenes de género no solamente hacia las mujeres, sino a toda figura que represente su feminidad. Ejemplo, violencia hacia los travestis. Comparto su respuesta. El machismo no es solo la sumisión de la mujer, sino de todo lo que represente esta figura femenina, ¿no? Y hemos visto que existe violencia homofóbica, pero no solo por el hecho de que existan personas con otra orientación sexual, sino violencia específica a hombres que se visten como mujeres por el hecho de parecer a las mujeres.
Bien, compañera. Permítame hacer una pregunta a los participantes, a los compañeros que estuvieron presentes. Mi pregunta es la siguiente. Si bien es cierto, durante la presentación se trató que el Estado, tanto como el Ministerio del Interior, el Consejo de la Judicatura, Fiscalía y Ministerio de Salud Pública, brinda apoyo a las personas que han sufrido o han sido víctimas de violencia. Entonces mi pregunta va, ¿cómo es la atención psicológica para víctimas de violencia en este caso? Buenas noches, me gustaría aportar respecto a esa inquietud. Entiendo que reciben una atención gratuita para determinar el estado emocional en que se encuentra la víctima, qué tanto es el daño o el perjuicio emocional que ha sufrido. Y según eso, destinar la ayuda para la víctima como tal. Ok, muchas gracias, compañeros. Excelente aporte, porque en sí el Ministerio de Salud o los organismos del Estado brindan y facilitan apoyo gratuito a las personas que han sido víctimas o han sido afectadas durante algún tipo de violencia o feminicidio, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Queridos participantes, compañeros, hemos realizado, considero yo, una intervención, una interacción que nos ha permitido compartir los resultados de nuestra investigación y también hemos avanzado en lo que es la construcción de una conciencia de derechos, de una conciencia de cultura contra la violencia, desde nuestra pequeña esfera como estudiantes, pero esto se puede propagar y es una excelente iniciativa. Le agradecemos muchísimo su participación. Agradecemos también que contesten la encuesta de satisfacción. Los resultados llegan directamente a la universidad y permanecerán también en total confidencialidad. Agradecemos muchísimo su participación y los veremos en alguna otra interacción para compartir más temas de importancia social, cultural y académica. Sí, muchas gracias.